Mi suegra vació la cuenta de estudios de mi hija para vivir un romance con un hombre más joven. Ahora él la dejó sin nada. Dicen que la familia es el lugar donde uno debería sentirse más seguro, pero a veces también es donde nacen las traiciones más dolorosas. Durante años confié en mi suegra como si fuera una segunda madre. Ella insistió en ayudar con la cuenta de estudios de mi hija, asegurando que quería asegurarse de que su nieta tuviera el futuro que merecía. Yo pensé que era un gesto noble, hasta el día en que descubrí que ese dinero, el que representaba los sueños de mi hija, había desaparecido. Y lo peor no fue el robo, sino la razón por la que lo hizo, todo por un romance con un hombre mucho más joven que ella. Pero lo que mi suegra no sabía es que las decisiones impulsivas siempre terminan cobrando factura, y cuando ese hombre finalmente la dejó sin nada, pensó que podría volver a nosotros como si nada hubiera pasado. Solo que para entonces ya era demasiado tarde. Mi hija Valeria siempre había sido una niña responsable. Desde pequeña hablaba de estudiar medicina, de ayudar a la gente, de hacer algo grande con su vida. Su padre y yo sabíamos que la universidad sería costosa, así que comenzamos a ahorrar desde que ella tenía apenas 5 años. Cada mes apartábamos un poco de dinero, sacrificando viajes, lujos y muchas otras cosas, porque sabíamos que ese esfuerzo algún día valdría la pena. Mi suegra, Marta, siempre decía que admiraba nuestra dedicación. Cada vez que hablábamos del fondo universitario de Valeria, ella sentía con orgullo y repetía que la educación era la mejor herencia que podíamos darle a un hijo. Incluso llegó a insistir varias veces en que quería ayudar, diciendo que también quería aportar algo para el futuro de su nieta. Con el tiempo, terminó convenciéndonos de abrir una cuenta conjunta para administrar mejor ese dinero. En ese momento, me pareció un gesto amable. Lo que nunca imaginé es que se convertiría en el comienzo de un problema que destruiría la confianza de toda la familia. Durante años, todo parecía normal. Marta presumía con orgullo que su nieta sería doctora algún día y que estaba ayudando a asegurar su futuro. Incluso a veces hablaba que cuando Valeria entrara a la universidad, ella estaría en primera fila en su graduación. Pero algo cambió cuando Marta cumplió 58 años. Fue en esa época cuando apareció Sebastián. Un hombre casi 20 años más joven que ella. Al principio lo presentó como un amigo del gimnasio, luego como alguien que la hacía sentir viva otra vez, y finalmente como su pareja. Nadie en la familia sabía exactamente qué pensar. Algunos se reían a sus espaldas, otros trataban de apoyarla, y yo preferí mantenerme al margen, hasta que comencé a notar que Marta estaba cambiando demasiado. De repente empezó a vestir diferente, a comprar ropa cara, a salir todos los fines de semana. Hablaba constantemente de viajes, de cenas elegantes y de planes que antes jamás le habían interesado. Sebastián siempre estaba cerca. Al principio parecía amable, incluso encantador, pero había algo en su forma de mirar, algo calculador en sus sonrisas, que me hacía sentir incómoda. Era como si evaluara cada conversación, cada situación, buscando la forma de beneficiarse. Una noche, mientras cenábamos en casa de Marta, lo escuché bromear sobre lo caro que era mantener el estilo de vida que él quería. Marta se rió como si fuera un comentario inocente, pero a mí no me hizo gracia. Con el paso de los meses, Marta empezó a cambiar de una forma que todos notábamos, pero que nadie se atrevía a cuestionar directamente. Siempre había sido una mujer conservadora, prudente con el dinero, y muy orgullosa de su papel como abuela responsable. Sin embargo, desde que Sebastián apareció en su vida, parecía haberse convertido en otra persona. De repente hablaba de viajes improvisados, restaurantes caros y planes que antes habría considerado una pérdida de dinero. Lo más inquietante era la forma en que lo decía, como si estuviera tratando de convencerse a sí misma de que todo aquello era parte de una nueva vida que merecía después de tantos años de sacrificios. Pero lo que realmente empezó a preocuparme fue notar pequeños detalles financieros que no encajaban. Una tarde, mientras tomábamos café en su casa, Marta mencionó casualmente que había tenido que hacer algunos ajustes en sus cuentas porque Sebastián estaba atravesando un momento complicado con un negocio. Lo dijo como si fuera algo menor, algo que cualquier pareja haría. Yo intenté no darle demasiada importancia en ese momento, pero una inquietud comenzó a instalarse en mi mente. Sebastián apenas llevaba unos meses en la familia, y ya estaba involucrando dinero en la relación. Las cosas se volvieron más extrañas cuando Marta comenzó a pedir pequeñas sumas prestadas a algunos familiares. Primero fue a su hermana, luego a un primo, y finalmente incluso a mi esposo. Siempre tenía una explicación distinta, un pago atrasado, una inversión temporal, un gasto inesperado, nada demasiado alarmante por sí solo. Pero cuando uno juntaba todas esas historias, el patrón empezaba a resultar inquietante. Recuerdo especialmente una noche en que la vimos llegar a una reunión familiar con un bolso de marca que claramente no era barato. Sebastián caminaba a su lado con una sonrisa orgullosa, como si disfrutara la atención que provocaban. Cuando alguien le preguntó si el bolso era nuevo, Marta respondió con entusiasmo que Sebastián quería que ella se sintiera especial, que la vida era demasiado corta para no disfrutarla.
Todos rieron, algunos con complicidad, otros con incomodidad. Pero en ese momento tuve una sensación extraña, como si estuviera viendo el comienzo de algo que no terminaría bien. El día que descubrí lo que realmente estaba pasando, comenzó como cualquier otro. Fui al banco para revisar algunos documentos relacionados con la cuenta universitaria de Valeria. Ella ya estaba cerca de terminar la secundaria, y queríamos asegurarnos de que todo estuviera listo para el momento en que comenzaran a llegar las cartas de aceptación de las universidades. Era un trámite rutinario, algo que había hecho varias veces antes. Pero cuando la empleada del banco abrió el historial de movimientos de la cuenta, algo en su expresión cambió. Sus ojos recorrieron la pantalla en silencio durante unos segundos, y luego me miró con una mezcla de sorpresa y cautela que me hizo sentir un frío inmediato en el estómago. Me preguntó si yo estaba al tanto de las transferencias recientes. En ese momento no entendí a qué se refería hasta que giró el monitor hacia mí. Y allí estaban, en números fríos y precisos, aparecía una serie de movimientos enormes que se habían realizado durante los últimos meses. El fondo universitario de mi hija estaba prácticamente vacío. Al principio pensé que debía tratarse de un error del sistema, quizás estaban viendo otra cuenta o había algún tipo de confusión administrativa. Pero la empleada revisó varias veces los registros antes de explicarme que todas las transferencias habían sido autorizadas legalmente por la otra titular de la cuenta, Marta. Recuerdo que salí del banco con la mente completamente en blanco. Caminé hasta el estacionamiento sin siquiera recordar cómo había llegado allí. Durante años habíamos protegido ese dinero como si fuera un tesoro, sacrificando vacaciones, cambiando planes, haciendo todo lo posible para asegurar que Valeria tuviera un futuro tranquilo. Y ahora, de repente, todo ese esfuerzo había desaparecido, en una serie de transferencias que yo jamás había aprobado. Solo había una persona que podía explicarlo. Esa misma noche fui a casa de Marta. No llamé antes, no quería darle tiempo de inventar una historia. Cuando abrió la puerta, llevaba una copa de vino en la mano y parecía completamente relajada. Sebastián estaba sentado en el sofá mirando su teléfono, como si nada en el mundo pudiera perturbar su tranquilidad. Pero cuando mencioné la cuenta universitaria de Valeria, el ambiente cambió de inmediato. Marta se quedó inmóvil durante un segundo demasiado largo. Sebastián levantó la vista lentamente. Le pregunté directamente qué había pasado con el dinero. Al principio intentó negar todo, luego dijo que solo había hecho algunos movimientos temporales, pero cuando le mostré el estado de cuenta que había impreso en el banco, su rostro perdió todo color. La verdad salió a pedazos. Marta confesó que Sebastián estaba desarrollando un proyecto empresarial que necesitaba inversión inmediata. Según él, era una oportunidad única, algo que duplicaría o incluso triplicaría el dinero en pocos meses. Al principio Marta había dudado, pero Sebastián le aseguró que era una inversión segura y que pronto podrían devolver todo con ganancias. No solo eso, parte del dinero también había sido usado para comprar un auto nuevo, para él y para financiar un viaje que ambos habían hecho semanas antes. Mientras escuchaba su explicación, sentía una mezcla de incredulidad y rabia que apenas podía controlar. No estaba hablando de su propio dinero, estaba hablando del futuro de su nieta. Lo que más me enfureció fue la forma en que Sebastián permanecía en silencio, observando la conversación como si fuera un simple espectador. En ningún momento intentó disculparse. En ningún momento mostró el más mínimo remordimiento. Cuando finalmente le pregunté directamente si pensaba devolver el dinero, simplemente se encogió de hombros y dijo que el negocio todavía estaba en proceso. Fue en ese instante cuando comprendí algo que Marta todavía se negaba a aceptar. Ese hombre nunca había tenido intención de devolver nada. Durante las semanas siguientes intentamos presionar a Marta para que resolviera la situación, pero cada vez que hablábamos del dinero, ella respondía con la misma frase. Sebastián estaba trabajando en ello. Él tenía todo bajo control, y que él sabía lo que hacía. La realidad empezó a mostrarse lentamente. Sebastián comenzó a desaparecer cada vez más. Primero dejó de asistir a reuniones familiares. Luego dejó de responder llamadas durante días enteros. Marta siempre encontraba una excusa para justificarlo. Hasta que un día ni siquiera ella pudo explicar dónde estaba. El día que Marta apareció en nuestra casa entendí que algo realmente grave había ocurrido. No llegó con la seguridad que siempre había tenido, ni con esa actitud orgullosa que usaba para justificar cada una de sus decisiones. Esta vez entró lentamente, como si cada paso le costara un esfuerzo enorme. Su maquillaje estaba corrido, sus manos temblaban y sus ojos estaban tan rojos que parecía que llevaba horas llorando. Apenas se sentó en el sofá, comenzó a hablar atropelladamente, como si necesitara sacar todo lo que llevaba dentro antes de perder el valor para hacerlo. Nos contó que Sebastián había desaparecido. La noche anterior había salido diciendo que tenía que reunirse con unos socios para cerrar un acuerdo importante del supuesto negocio que siempre mencionaba. Marta esperó su regreso hasta la madrugada, convencida de que volvería con buenas noticias, pero las horas pasaron y él nunca regresó. A la mañana siguiente intentó llamarlo, pero su teléfono estaba apagado. Fue entonces cuando decidió ir al apartamento donde él vivía, y lo que encontró allí
terminó de destruir cualquier esperanza que aún le quedaba. El lugar estaba completamente vacío, no había muebles, ni ropa, ni siquiera los pequeños objetos personales que solía dejar por todas partes. Sebastián simplemente había desaparecido de su vida, como si nunca hubiera estado allí. Mientras nos contaba todo aquello, Marta parecía no poder aceptar completamente lo que estaba diciendo. Repetía una y otra vez que debía haber alguna explicación, que Sebastián no podía haber hecho algo así, que seguramente estaba pasando por algún problema y que regresaría cuando pudiera resolverlo. Era evidente que una parte de ella todavía se aferraba desesperadamente a la ilusión de que todo había sido un malentendido. Pero la realidad comenzó a volverse aún más cruel cuando decidió revisar sus propias cuentas bancarias. Ahí descubrió algo que ni siquiera nosotros habíamos imaginado. Durante las semanas previas a su desaparición, Sebastián había logrado convencerla de darle acceso a varias de sus tarjetas y a su banca en línea con la excusa de que necesitaba hacer pagos urgentes para el negocio. Marta, cegada por la confianza y por el deseo de demostrarle que creía en él, no dudó en entregarle esa información. Cuando finalmente revisó los movimientos, descubrió que gran parte de sus ahorros personales también habían desaparecido. No solo había perdido el dinero de la cuenta universitaria de Valeria, también había perdido casi todo lo que había construido durante años de trabajo. El silencio que se formó en la sala después de escuchar todo aquello fue casi insoportable. Nadie sabía qué decir. Mi esposo la miraba con una mezcla de incredulidad y decepción, mientras yo intentaba controlar la rabia que sentía en ese momento. No era solo el dinero lo que estaba en juego, era la confianza que habíamos depositado en ella durante tantos años. Marta comenzó a llorar con una desesperación que nunca antes le habíamos visto. Decía que había sido una tonta, que había arruinado todo por un hombre que solo estaba interesado en aprovecharse de ella. Repetía una y otra vez que nunca imaginó que alguien pudiera ser tan cruel, pero mientras la escuchaba no podía evitar pensar que hubo muchas señales que ella simplemente decidió ignorar. Porque cuando alguien quiere creer en una ilusión, a veces es capaz de cerrar los ojos incluso ante la evidencia más clara. Durante los días siguientes, Marta trató de localizar a Sebastián de todas las formas posibles. Llamó a amigos, revisó redes sociales, incluso visitó algunos lugares donde él decía trabajar. Pero cada intento solo confirmaba lo mismo. Nadie sabía realmente quién era ese hombre. Muchos de los detalles que había contado sobre su vida parecían ser completamente falsos. Fue entonces cuando comenzó a surgir una posibilidad aún más inquietante. Un antiguo vecino de Sebastián mencionó que, meses antes, había visto a otra mujer adulta visitándolo con frecuencia. Cuando Marta investigó un poco más, descubrió que esa mujer también había desaparecido de su vida repentinamente, justo después de vender su auto y retirar una gran cantidad de dinero del banco. Poco a poco, la terrible verdad comenzó a tomar forma. Sebastián no solo había engañado a Marta, probablemente llevaba años repitiendo el mismo fraude con distintas mujeres. Cuando finalmente decidimos contarle la verdad a Valeria, temía que la situación la destrozara emocionalmente. Había trabajado durante años con la seguridad de que su futuro académico estaba protegido. Saber que ese fondo había desaparecido por una traición familiar era algo que podría haber quebrado a cualquiera. Sin embargo, su reacción fue mucho más tranquila de lo que imaginé. Escuchó toda la historia sin interrumpirnos, manteniendo una expresión seria que parecía demasiado madura para alguien de su edad. Solo cuando Marta terminó de hablar, levantó la mirada y la observó directamente. No había rabia en sus ojos, solo una tristeza profunda. «Yo confiaba en ti», dijo en voz baja. Esas 4 palabras parecieron golpear a Marta con más fuerza que cualquier grito. A partir de ese momento, Marta intentó desesperadamente reparar el daño que había causado, comenzó a buscar abogados, a investigar si existía alguna forma de recuperar el dinero, incluso a contactar a posibles víctimas de Sebastián para reunir pruebas en su contra, pero cada nuevo intento parecía confirmar lo mismo. Él había planeado su desaparición con demasiada anticipación. Mientras tanto, las consecuencias legales de sus propias decisiones comenzaron a aparecer. El banco inició una revisión interna de las transferencias realizadas desde la cuenta universitaria, ya que el contrato establecía claramente que esos fondos debían utilizarse únicamente para gastos educativos. Utilizar ese dinero para inversiones personales no solo era una irresponsabilidad, también podía tener implicaciones legales. Por primera vez, Marta comenzó a comprender que el problema no terminaba con la desaparición de Sebastián. Las consecuencias apenas estaban comenzando. La investigación bancaria terminó provocando un proceso civil que obligó a Marta a responder legalmente por el uso indebido de los fondos. Aunque no fue un juicio penal, sí significó que debía devolver una parte importante del dinero para cubrir las irregularidades detectadas. La única forma que encontró para hacerlo fue vender su casa, el mismo lugar donde había vivido durante más de 20 años. Ver cómo empacaba sus pertenencias
días fue una escena difícil incluso para nosotros. La mujer que siempre había presumido de su estabilidad financiera ahora estaba comenzando de cero, mudándose a un pequeño apartamento alquilado y tratando de reconstruir su vida con lo poco que le quedaba. Todo por un romance que había durado menos de un año. A pesar de todo, Valeria logró salir adelante. Gracias a su excelente rendimiento académico, consiguió una beca importante que cubría gran parte de sus estudios universitarios. No era el camino que habíamos planeado para ella, pero su determinación demostró que el esfuerzo personal puede abrir puertas incluso cuando las circunstancias se vuelven adversas. Marta intentó mantenerse cerca de su nieta durante ese tiempo, pero la relación entre ellas nunca volvió a ser la misma. Valeria era respetuosa, pero también había aprendido una lección difícil sobre la confianza, y Marta parecía entenderlo, aceptando en silencio que algunas heridas tardan mucho tiempo en sanar, si es que alguna vez lo hacen. 2 años después, recibimos una llamada inesperada, que cerró finalmente aquel capítulo oscuro de nuestras vidas. La policía había arrestado a Sebastián en otra ciudad después de que varias mujeres presentaran denuncias similares a la de Marta. Al investigar su historial, descubrieron que llevaba casi una década utilizando el mismo método: seducir a mujeres adultas, ganarse su confianza y convencerlas de invertir dinero en negocios inexistentes. Cuando Marta se enteró de la noticia, permaneció en silencio durante varios minutos. No celebró su arresto ni mostró alivio, solo parecía estar perdida en sus propios pensamientos, como si finalmente estuviera procesando todo lo que había ocurrido, porque al final entendió algo que nadie pudo hacerle ver antes. Sebastián fue el estafador, pero la decisión que destruyó a su familia la tomó ella misma. Y hay errores que, aunque el tiempo pase, jamás pueden deshacerse por completo. Si te gustó esta historia, déjame tu comentario. ¿Tú qué hubieras hecho si te pasaba lo mismo? No olvides darle like y suscribirte para que no te pierdas ninguna historia de tu canal. Nos vemos en la próxima.